días y bienvenidos a una nueva emisión de Edu Digital Salud. Hoy con la última charla del ciclo Uso o Abuso. He ahí la cuestión. Saliendo del tabú, herramientas para una charla abierta y amena de las adicciones. Hoy nos acompañan dos profesionales que ustedes ya conocen, pues son de la casa. Ellos son Mauricio Atortúa, psicólogo especialista en psicología de la salud ocupacional, con experiencia en asesoría organizacional en factores psicosociales, diseño y ejecución de programas para la prevención del uso de sustancias psicoactivas. Y también nos acompaña Álvaro Rincón, también psicólogo de la Universidad Nacional, especialista en salud ocupacional y en auditoría de programas para la prevención de riesgos profesionales. Su experiencia en sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo, atención psicológica grupal e individual por farmacodependencia. Señores, bienvenidos nuevamente a Edu Digital Salud. Gracias por acompañarlos y le doy la palabra a Mauricio para iniciar esta sesión. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sacar este espacio, este tiempo para continuar con este ciclo de charlas sobre lo que no nos han dicho las adicciones. Ya vimos en la primera charla lo que era la definición de adicción, vimos un poco lo que era el perfil psicológico y en esta ocasión vamos a ver un poco lo que son herramientas para hacer una charla abierta y amena sobre adicciones en nuestro entorno familiar, laboral, con amigos y cercanos a nosotros. Vamos a hacer un pequeño recorderis rápido de lo que se vio para los que no pudieron tener la oportunidad de estar desde el comienzo en la primera charla. No se pierdan ninguno de los detalles más importantes y posterior continuaríamos con el tema del día de hoy, que es saliendo del tabú de las adicciones. Lo primero que queríamos rescatar era el tema del perfil psicológico, en el cual las personas que desarrollamos algún tipo de adicción estamos buscando una manera de tener una satisfacción inmediata, que no importa repetir por las veces que sean necesarias para que ese momento sea agradable, dure las veces que sea necesario. Sabemos que esa satisfacción inmediata es momentánea, pero como es momentánea, requiere que repitamos varias veces para poder sentir el mismo nivel de satisfacción. Y cada vez la dosis va a ser mayor. Estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de un comportamiento adictivo, que aquí también vamos a rescatar, de que cuando hablamos de adicciones no solamente es a las drogas como tal, o sustancias psicoactivas, sino también hay comportamientos que generan esa misma sensación de algo agradable. Entre ellos tenemos otros comportamientos como lo es adicción al trabajo, a la televisión, a la religión, a la Netflix, que está muy de moda y que nos pasamos horas viendo una serie temporada tras temporada y pasamos mucho tiempo tratando de escapar un poco de esa realidad dolorosa a la que podemos estar enfrentados frente a una situación conflicto que se puede haber presentado. Redes sociales, algunas compras de manera compulsiva, vigorexia, que es la adicción al ejercicio. Hoy está muy de moda los CrossFit, que es otro tipo de manera de hacer ejercicio de manera excesiva, y algunas personas con conflictos a nivel emocional buscan esta vía de escape a través del ejercicio y otras más, como acá estamos viendo aquí en pantalla. También es importante recordar de lo que hemos hablado de las sesiones anteriores. Cuando decimos adicción es igual a desamor. Estamos generando como ese interrogante, y es que lo que vemos en la mayoría de los comportamientos adictivos es que hay una carencia de afecto. Hay ese sentimiento de soledad a pesar de estar rodeado de mucha gente. Y es que precisamente podemos estar con mucha gente, pero no nos sentimos parte de ese grupo porque no nos prestan la atención, no nos dan el reconocimiento que queremos. Y con eso también vamos a ver otro concepto que queremos rescatar, que hablábamos en la siguiente diapositiva. Y es el tema de cómo una situación de conflicto que se puede generar precisamente por ese sentimiento de soledad, sumado a falta de opciones de solución, porque no encontramos cómo salir de él y cómo resolver ese conflicto interno, genera una sensación de desesperación. Esta desesperación, sumada a una influencia social, lo que veíamos en la sesión anterior del experimento del ascensor,
Vemos que el grupo como tal en el que nos movemos puede influenciarnos de manera positiva o negativa. En esa desesperación, sumado a esta influencia negativa, va a generar que recurra a estas vías de escape. Y esta vía de escape más el disfrute temporal que me produce la sensación de placer, porque se libera dopamina, oxitocina y otras hormonas que nos generan bastante confort, va a hacer que genere una sensación de apego. Que quiere decir que este apego pues va a hacer que yo ya sea más difícil soltarlo porque se suma a una respuesta fisiológica en la cual nos sentimos agradable con ello. Hay toda una liberación química que nos permite sentirnos confortables, que cuando dejamos de hacerlo vamos a experimentar esa síndrome de abstinencia, que es la falta del consumo de ese comportamiento o esa sustancia que estamos queriendo. Y eso llevaría probablemente a la adicción. Esta es la delgada línea que vemos y qué es lo que podría generar. Vimos también otro concepto importante que es el de las economías de caricias, definido y explicado desde Alex Rovira. Básicamente, esta es una teoría que nos dice que todos nosotros como individuos requeremos recibir caricias positivas, y esa caricia positiva como entendida como ese reconocimiento, como esa palmadita en la espalda que te dice bien hecho, que te resalten las cosas positivas que has realizado y te reconozcan como ser humano, como tal, con todas sus cualidades, no solamente con los defectos y los errores que cometemos, sino también resalten las cosas positivas que tenemos. Cuando no encontramos esa manera de recibir esa economía de caricias positivas, buscamos caricias negativas, recibir ese tipo de caricias negativas, y es cuando nos convertimos en causa del problema y creamos, por ejemplo, una adicción para llamar la atención de nuestro entorno y empezar a por lo menos recibir ese regaño, ese rechazo o esa expresión negativa antes de no recibir nada. Aquí hay una frase que me gusta mucho que dice que entre el dolor y la nada preferimos el dolor antes al ser ignorados como tal. Esto a manera de recorderis de lo que hemos visto en las dos sesiones pasadas. Ahora vamos a empezar a tratar el tema de cómo abordar, precisamente cómo tener esa charla abierta sobre adicciones. Lo primero que tenemos que entender, y por eso traemos la definición un poco de tabú aquí, es que precisamente el tema de adicciones se ha convertido como un tema tabú del cual no hablamos en la hora que estamos compartiendo en familia, a la hora que estamos almorzando o cenando juntos en casa, difícilmente se toca este tema. Pensamos que eso debe ser responsabilidad del colegio, de alguien más, eso lo deben de consultar por otros lados, pero difícilmente se toca ese tema de adicciones, y lo que queremos invitar es precisamente a salir un poco de ese tabú. ¿Cómo podemos empezar a salir a lograr esto? Y es empezar a escuchar. Escuchar precisamente implica usar más mis dos orejas, tenemos dos oídos, una sola boca. Eso quiere decir que debemos de observar y escuchar más a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, para ver en qué están y qué es lo que puede estar pasando internamente con ellos. A veces nos la pasamos más hablando o distraídos en otras cosas y no observamos lo que pasa, sino hasta que ya llega a un comportamiento más visible, y es que ya vemos a la persona deteriorada físicamente, o que se empiezan a desaparecer cosas en la casa, o que ya es tan compulsivo su comportamiento que uno dice, venga, aquí como que está pasando algo. Pero las personas dio señales mucho antes de cuáles podrían ser algunas de esas cosas o que estaban pasando que lo pudo estar llevando a desarrollar este tipo de adicción. Es importante tener cuáles son todas las influencias que pueden estar teniendo nuestros hijos en el contexto actual. Son épocas totalmente distintas, no son las mismas las que nosotros vivimos, así que tenemos que estar también como actualizándonos y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo que ellos de pronto puedan llegar a escoger esta vía de escape en cuanto a las drogas o en otro tipo de adicción como las redes sociales, que es muy común hoy en día. ¿Qué puede estar pasando con ellos? ¿Será que no le estamos dando la atención, el reconocimiento, el afecto necesario? ¿Estamos más distraídos con el trabajo, por no obtener cosas materiales y no compartimos tiempo con calidad de ellos? Son algunas de las cosas que podemos descubrir haciendo este ejercicio de escucha activa.
Gustaría ahora hablar de implementar ese tema de escucha activa y ya viendo todo el contexto y observando bien el comportamiento de mi ser querido, que de pronto estoy viendo que está teniendo algún comportamiento adictivo. ¿Cómo podríamos abordar a este posible adicto? Pues acá damos unos tips muy importantes a la hora de hablar del tema. Y lo primero que deberíamos de hacer es documentarnos respecto a la posible adicción que estamos viendo que está teniendo a nuestros hijos o nuestro ser querido, amigo, familiar, compañero de trabajo. Documentarnos de fuentes válidas. Aquí no es simplemente lo que aparezca en Wikipedia, sino también mirar un poco más allá qué están diciendo acerca de estas adicciones y tener como información de base antes de abordar un problema. No juzguemos sin falta de información, no abordemos la situación, sino que documentémonos primero. Preguntémonos cómo nos gustaría que nosotros fuéramos abordados si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa situación de la persona que queremos resaltar esa situación que vemos que está, pues, le puede estar generando un perjuicio por el comportamiento adictivo que está desarrollando. ¿Qué nos gustaría que nos abordaran? ¿Cómo nos gustaría que nos abordaran? Con esto para tenerlo en cuenta y que nosotros también podamos hacer ese mismo abordaje a la persona que nos queremos acercar. Importantísimo siempre resaltar lo positivo primero que todo. Desafortunadamente nos han enseñado a resaltar más el error y las cosas negativas que tienen las personas y poco a reconocer las cosas buenas que ha hecho. Un experimento que hizo un profesor en el salón de clases, un profesor de matemáticas, empezó a hacer en el tablero la tabla del 9, empezó por el 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, y cuando llegó al 9 por 10 colocó 91. De una de los estudiantes empezaron a reírse, a burlarse y decir, ¿cómo así? El profesor tan bruto, ¿por qué se equivocó? No sé qué. Y él les explica a su salón y le dice, yo lo estoy haciendo de manera consciente para demostrarles que tuve 9 aciertos antes de llegar al error, pero eso no me lo reconocieron y nadie lo vio, pero me equivoqué en la décima vez y ahí sí era todo un bullicio y la gente hace ese reconocimiento, pero negativo, del error. Eso es importante porque siempre tendemos más a criticar, a cuestionar, a juzgar, a hacer juicios de valor, a decir eso está malo, eso no debería de ser, usted por qué hace esto, y no resaltamos las cosas positivas que ha hecho la persona. A la hora de también tener este abordaje es importante tener y basarse en hechos concretos, no en las interpretaciones o opiniones que nosotros estamos haciendo de la situación, sino en los hechos específicos como tal. Para ilustrar un poco esto que estamos viendo y incorporar otro concepto que queremos y mostrarles para compartir y cómo podríamos abordar esta conversación con una persona que esté pasando por un proceso de estos, queremos compartir un video, un fragmento de la película En Busca de la Felicidad, que yo sé que la mayoría lo hemos conocido, en el cual vamos a ver algo que se llama el efecto Pygmalion y ya mi compañero Álvaro va a explicarles mucho mejor. Creo que no tiene audio, Álvaro. Bueno, un segundo porque aquí dice que no está compartiendo sonido. Te dejo de compartir y voy a colocar otra vez compartir con sonido. Bueno, tal vez. Vale. Ah, sí, señor, incluir el sonido del sistema. Ya creo que está compartiendo. Sí, O señor. todavía no. Dale play, por favor, para Ok. escuchar. Sí, sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo, aunque en realidad ¿Mejoró? yo estaba abajo del Sí, señor. promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar, eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí, ¿Sí? Tira, tira, hijo.
Oye, ¿Qué? jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. Listo, Álvaro. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, señor, dice un último video. Muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Espero que las tareas que dejamos para la primera y la segunda sesión les hayan apoyado un poquitico en ese proceso de autoconocimiento y sobre todo como que fijémonos en esos hábitos que tenemos de comunicación, de escucha activa y de apoyo para nuestros hijos. Esa es la clave. Es simplemente mostrar más amor, entre comillas, de soporte que desamor de cumplimiento. ¿Cómo así de cumplimiento? Sí, a veces estamos tan metidos en trabajar demasiado, tan metidos en cumplir nuestras propias obligaciones, que dejamos a un lado ese soporte que nuestros hijos requieren y las personas que amamos requieren para no necesitar esas medidas de escape. Hablemos exactamente de Pigmalión. Resulta que Pigmalión parece, es un mito griego, era un rey para Creta o algo así, para esas islas importantes, que era un muchacho, era un tipo bien, pues rey, y resulta que no encontraba una mujer maravillosa para él, algunos hombres. Y lo interesante es que este hombre dijo, ¿saben qué? Todo el amor que no le puedo dar a ninguna mujer, voy a plasmarlo en mis esculturas. Y empieza a esculpir cosas espectaculares y logra crear una escultura divina, o sea, una mujer para él espectacular, y empieza a soñar que la ama, y empieza a enamorarse de la escultura, literalmente, esos griegos y sus vainas, y consigue, alguna vez soñando y tal vez rezando mucho, que una de las diosas, Atenea creo que era, le diga, sabe que sí le voy a cumplir el deseo, voy a convertir a su escultura en una mujer de carne y hueso, tan perfecta como usted la soñó. ¡Pum! Aparece Galatea. Y están de buenas que sí, no solamente la escultura, sino es una mujer maravillosa, y tienen una hija y son supremamente felices. Bueno, ahí va todo el mito, ¿de acuerdo? Es como para que entendamos de dónde vienen esos nombres. ¿Qué es lo interesante del efecto Pigmalión? Permítanme leer con ustedes. Lo que pensamos acerca de lo que alguien puede hacer, siempre, entre comillas, va a condicionar lo que realmente haga. Es la potencial influencia de las creencias lo que va muchas veces a influenciar en el rendimiento de otra, sobre todo cuando esa otra es su hijo o es una persona que lo tiene a usted en un pedestal como de alguien importante, alguien significativo, alguien a que usted le sigue, o como dicen los muchachos de ahora, que le copian a usted. Entonces, lo interesante es que cuando vienen de uno mismo, para uno mismo, ya se le llama más Galatea, pero bueno, dejémoslo todavía en el Pigmalión, es que se comprueba una y otra vez, porque díganme por favor, hagamos como un pequeño acto de contrición, o mejor, pensemos cuántas veces usted ha tomado una decisión y se ha preguntado si sus papás estarían o no estarían de acuerdo, si su tío importante estaría o no estaría de acuerdo. Miremos la película. En ese pedacito que les colocamos, notaron cómo este padre se da cuenta de que acaba de hacer un error garrafal, pero logra decir, ¿sabe qué? No, tú sí puedes conseguirlo, hay que esforzarse, podrás conseguirlo. Si han visto un poquito más allá en la película la historia del verdadero Chris Gardner, que supuestamente la película pretende resumir ese libro, encuentran que Chris Gardner tuvo una infancia pesadísima.
un padre que lo abandona o un padrastro que los maltrata, alcohólico, y que como él dice, mire, todo decía que yo tendría que volverme un alcohólico más. Y no fue así. Soy ahora uno de los expertos en el tema de felicidad, multimillonario, de clase mundial, como él también lo refiere. ¿Por qué? Porque decidí ser diferente y busqué otros modelos que sí me llevaran a esto. Bueno, entonces, lo que pasa en la película, que la esposa lo abandona y todo eso, sí pasa en la vida real. Tiene 3 hijos, en la película ya los tiene. Perdón, en la película solamente hablan de uno, pero en la vida real tiene 3. En la película hablan de un niño de 5 años, en la vida real el bebé tenía 14, 18 meses. Fue muy interesante. Y él duró todo un año viviendo en muchas partes como habitante de calle, entre comillas, viviendo en hospicios, en baños, en donde amigos, en donde los curas, pero de alguna manera quiero que noten que el efecto Pigmalión sí determina muchísimas veces lo que estamos haciendo en las decisiones que estamos haciendo. Este efecto se comprobó en un salón de clase por allá en los años 60 y le dijeron a un grupo de profesores, mire, acabamos de valorar a los niños y tenemos un grupo de 50 niños que son brillantes, son espectacularmente brillantes en la prueba de inteligencia. Y lo que hicieron los investigadores fue coger una lista, literal una lista cualquiera, buscar 50 nombres al azar y colocarles una nota espectacular en inteligencia, sin que los hayan evaluado. Y le dijeron a los profesores, mire, estos son los niños más brillantes. Miren a ver qué hacen con esa información. Los profesores empezaron a tratarlos con un clima más cálido, más agradable, una comunicación verbal y no verbal supremamente acogedora y de soporte. Les daban muchísima más información, les daban unas entradas espectaculares con respecto a los temas y cada vez que les preguntaban algo, la oportunidad de respuesta era más amplia. Inclusive a veces les ayudan a elaborar las respuestas. O sea, no estaban esperando que respondieran correctamente, sino los ayudaban a ir caminando hacia la respuesta muy buena y finalmente daban muchísimo reforzamiento positivo, inclusive cuando se equivocaban y los mantenían soportados. Al año fueron a mirar y efectivamente los niños de la lista salieron con unos promedios espectaculares y nunca tuvieron una evaluación de inteligencia. Siempre tuvo que ver con la percepción de los profesores y el efecto Pigmalión que generó ese dato. Ahora bien, había otra palabra rara, el famoso efecto Golem, que es, se ha dicho que es un Pigmalión negativo entre comillas, pero es el hecho de poner expectativas tan bajas sobre alguien que usted definitivamente trunca, o mejor, lo lleva al peor desempeño. Usted tiene un sueño espectacular. Simplemente tiene ganas de cambiar el carro o tiene ganas de comprar una super casa en alguna parte. Consigue todo y le comenta a 10 personas. De esas 10 personas, 9 están de acuerdo con usted y lo felicitan. Pero hay una persona que le dice, en estos tiempos, con la economía, con las protestas, con todo, yo de usted no me metería. Es más, acuérdese de las veces que usted ha fracasado. Es más, no me venga aquí a decir que perdió porque yo sabía que usted iba a perder. Y de esas 10 opiniones, usted le da una importancia tan capital a esa última que deja de hacer por completo el negocio. Por esa última persona. Tenga cuidado porque el efecto Pigmalión es mostrarle signos de reconocimiento, sea positivo o negativo entre comillas, pero sobre todo positivo hacia la otra persona. Es cuidar, respetar, dar alas a sus hijos. Y no es que le cumpla sus sueños de usted, sino sus sueños de ellos, pero con la fortaleza que usted le está brindando y por favor desde la confianza, porque para eso usted lo está creando. Y si se equivoca, discúlpese, tiene esa opción. El señor de la película lo hizo maravillosamente, muy oportunamente. Entonces, ¿cierto que es chévere seguir recetas? Vamos con una receta alternativa. Cuando usted quiera conversar con sus hijos, con alguien importante para usted, acerca de las adicciones, por favor, empiece con preguntas. Usted no espere que su niña de 8 años, que su niño de 12 años, que su muchacho de 15 años ya tenga un discurso y sepa algo. No, usted dígale, empiece, oye, ¿tú qué has escuchado de esto? Oye, ven,
juguemos un momentico parchís. ¿Qué es el tal parchís? Oye, ven, llevas un par de horas en Netflix, ¿qué estás mirando exactamente? Por favor, comencemos con preguntas. La escucha activa requiere muchísimas preguntas. Les ruego, lean sobre las drogas y, en la medida de lo posible, váyanse a textos y reuniones de Narcóticos Anónimos. Son maestros en esto. Lo mismo que los Alcohólicos Anónimos. Las veces que he podido asistir, he aprendido cantidades de ellos. Pero impresionante. Y solamente sentarse media hora, una hora. Y si usted puede llevar a sus hijos, obviamente ya grandecitos, les va a servir mucho y usted no tiene que hacer mucho, solamente sentarse con ellos y que escuchen. Hay muchos testimonios muy valiosos. Y ellos tienen mucha literatura que soporta las familias del adicto, que a veces, aunque no me lo crean, la familia sí soporta o sí mantiene esa condición de adicto. Hablemos de pornografía, hable de los pros y los contras de la masturbación, lea acerca de la masturbación. Porque sí se recomiendan algunas personas, porque no se recomiendan algunas personas, porque hay que tener cuidado en ciertas edades, porque es importante para el sistema nervioso central y para el desarrollo, en fin, inclusive para la satisfacción de hombres y de mujeres. Es un tema muy bonito, hay que trabajarlo. Lo mismo, si su merced tiene adicción al trabajo, pilas, lea acerca de las recompensas por ser hiperproductivo, con todos los diplomas del mejor empleado del mes, y al mismo tiempo las consecuencias familiares de esa hiperausencia. Ahorita que estamos trabajando hasta la medianoche porque pues, todo se puede hacer virtual. Por favor, preste atención a la vigorexia, ese ejercicio para salud, para descargar, pero también para no estar de acuerdo con su cuerpo, para siempre necesitar más ejercicio, para siempre estar más tiempo en el gimnasio que con sus hijos. Segundo, pilas. Recuerda lo que dijo Mauricio hace un momento. No prejuzgue, no critique. La dicotomía usted nunca le va a permitir aclarar. Hombre, nada es malo ni bueno del todo. Un vaso de agua usted le quita la sed tal vez, pero una piscina, si no sabe nadar, lo va a ahogar. También tiene agua. Llegue al punto medio. Ah, no, pues entonces un poquito de marihuana. No, un poquito de marihuana no es suficiente. Pero ya hay personas que por dolor crónico requieren una dosis que está medicada y controlada por un médico. Entonces, por favor, la dicotomía no permite aclarar, escuche el punto de vista, porque siempre el problema es el uso. Explique sus preguntas, explíqueme sus preguntas, hablemos de no mostrar un prejuicio o esa señal de, ay, usted me está hablando de sexo, no, mejor no hablemos de sexo, qué pereza, ay, no, Dios mío, tapen, no, hablemos de eso. Hable abiertamente porque esas preguntas que su niño tiene, que su niña tiene, las va a resolver con los amigos, Wikipedia, o el que se metió por ahí en el juego, escondido como otro adolescente, pero no es tan adolescente y no es tan buena gente. Hable con ellos acerca de todo esto y por favor pregúnteles. Reconozca la posibilidad de pedir ayuda. De verdad, para eso estamos. De verdad, para eso estamos. Cuando las preguntas sean muy difíciles o parezcan molestar su sensibilidad, llame al cura, llame al psicólogo, llame al psiquiatra. Llame a una persona que tenga entrenamiento, pero por favor no me llame a la señora de la esquina. Respeto al señor de la esquina, pero si no tiene entrenamiento, tal vez el señor de la esquina pues tenga que exponer sus prejuicios y otra vez nos estrellemos. Verifique quién está entrenado para eso y que de pronto tenga un discurso muy razonable y emotivo. Y finalmente, por favor, pero encarecidamente, no utilice estas conversaciones, la información, preguntas y respuestas después cuando haya alguna pelea, un regaño o una desaveniencia. ¿Por qué? Claro, ahí está pintado, por eso me preguntó de marihuana, porque el noviecito ese marihuanero que tiene ya me la está induciendo. Cochina, definitivamente, no le vuelvo. No, mire, no me dañe la confianza nunca más porque los niños no son resentidos, pero sí se acuerdan cuando confiaron demasiado y usted les quedó mal. Se lo ruego, respete como un lugar seguro y sagrado ese momento de conversación y la información no la utilice después ni siquiera ni a favor ni en contra. ¡Ay! Hablemos con la tía y contémosle que tú ya conoces la masturbación. Y eso es como un poquito harto. Ese tipo de cosas que dejémosla como familia. En la mesa, pero como familia.
Entonces les queremos proponer 3 mitos que ya no sean mitos, sino ex mitos. El primero, en la casa siempre se habrá hablar de esto. Ya no es un pecado. Ya eso no es una cosa horrible. Hablemos de esto. Eso no es cosa de los colegios, y menos pues, en este año que ha sido tan emocionante. Y finalmente, nunca será falta de rejo. Por favor, una mano que soporta al hijo siempre ayuda más que una mano que golpea a ese hijo. Bueno, esperamos por favor todas las preguntas. Álvaro y Mauricio, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por compartir con nosotros todas estas experiencias, realidades, porque desafortunadamente es algo que nos puede tocar a todos en cualquier momento. Entonces, muchas gracias por compartir estos temas con nosotros, porque no hay que tener miedo para hablar de las adicciones, al contrario, debemos aprender a enfrentarlas, aprender cómo hablar de ellas sin tabú, pues para buscar la mejor solución y la mejor manera de poder superarlas poco a poco a través de la confianza, la comunicación y el amor, como ustedes nos han enseñado hoy en esta sesión. Y como siempre, nuestros espectadores han estado muy activos en el chat. Para eso le doy la palabra a mi compañero Camilo Leal. Buenos días, Camilo, y cuéntanos desde dónde nos han escrito hoy nuestros espectadores en EduDigital. Muy buenos días, Viviana, Mauricio, Álvaro, un cordial saludo. Igualmente a todas las personas que se conectan a EduDigital Salud hoy viernes. Como ya bien lo mencionaste, nuestros asistentes han estado bastante activos en la formulación de preguntas. Igualmente, en el envío de saludos nos conectamos desde la regional Valle, desde Tuluá, Mariquita, desde Valledupar, Bogotá, por supuesto, desde la regional Meta, desde la ciudad de Villavicencio. Nos envían un cordial saludo y al igual mensajes de agradecimiento. Si les parece, comenzamos con nuestra sección de preguntas. La primera, nos saludan desde la ciudad de Bogotá y nos preguntan cómo manejar dentro de uno mismo el siempre resaltar lo malo de las personas, cómo poder controlar esta particularidad, si existe una manera de controlarla y por qué no de solucionarla. Efectivamente, sí existe una manera de cómo poder disminuir ese lenguaje negativo que tenemos hacia otra persona. Lo primero ya lo está haciendo esta persona y es que lo está identificando y se da cuenta de que efectivamente hay algo que no está funcionando bien, por lo cual es el primer paso, es hacer conciencia de qué es eso que tendría que mejorar. Lo que el paso a seguir sería efectivamente monitorear durante el día qué tanto usa este lenguaje, en qué contexto lo usa más, con qué personas de pronto tiene más lenguaje negativo, para poder así mismos poder hacer otras prácticas de autorregulación en las cuales pueda poner la pausa cada vez que sienta la tentación de decir o resaltar algo negativo de la persona, poder poner el stop y decirlo en lenguaje positivo. Cuando yo hago el ejercicio de conciencia e incluso puedo escribir en un papel las veces qué palabras uso o qué expresiones estoy utilizando, posteriormente puedo replantearme que esto es un proceso que llama reestructuración cognitiva y decir cómo puedo decir eso mismo enunciado pero de una manera más positiva. No sé si mi compañero Álvaro quiere agregar algo a esa pregunta. Tal vez sí, Mauricio, gracias. Ahora, cuando es ya un ritual que usted siente que lo necesita, como que está adicto a eso y si no lo hace como que siente raro, tal vez es momento de solicitar una ayuda profesional porque tal vez hay un par de traumas, hay un par de eventos y sobre todo como de improntas que llaman los psicólogos, es decir, como de órdenes que usted recibió de un adulto importante en su niñez sobre todo, que usted necesita recalcar para estar bien. Es un ritual un poquito obsesivo compulsivo y que tiene un tratamiento juicioso. O sea, si todo lo que ya Mauricio le explicó no le ayuda a avanzar muchísimo, que eso funciona. Más si eso no le ayuda, porque hay unas cosas realmente pesadas, pues es el momento de pedir ayuda, que para eso estamos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, Mauricio y Álvaro. Continuamos con nuestra segunda pregunta y es ¿qué hacer cuando una persona que se caracteriza o digamos tiene una cualidad de ser altamente influenciable se encuentra en un entorno o en un círculo social que no precisamente es el mejor consejero para esta persona?
¿qué recomendación le darían para esta persona? Pues lo primero, no sacarlo a la fuerza de ese contexto. O sea, que es un poco lo que uno dice, no, mire ese grupo de amiguitos que usted tiene, no es nada bueno y ya como decíamos en la charla de hoy, la crítica, el juicio de valor, no va a ayudar a que efectivamente esa persona salga de ese grupo que no está generando una influencia positiva. Si llegó a ese grupo es porque tuvo carencias en su hogar, en su núcleo principal, en el cual no encontró cómo reconocerse con ese contexto familiar y buscó la ayuda en un grupo externo para sentirse parte de algo que es la principal necesidad que tenemos en la etapa de la adolescencia y que podríamos llegar a estar siendo más influenciables, en este caso, como dice en la pregunta ya. Si yo entiendo esta base que hay de trasfondo frente a por qué esa persona llegó a este grupo, pues puedo empezar a hacer los cambios y empezar a plantear estrategias atractivas para esta persona, involucrarme más en sus gustos, en sus afinidades, en sus intereses, eh, ponerme incluso si le gusta el fútbol y a mí no, pues compartir ese tema y empezar a ver los partidos o jugarlo y demás. Y así con cualquier práctica que sea que la persona sea de mayor interés. Si es un videojuego, en el caso de nuestros hijos, si es la serie de adolescentes que se está viendo y que les está gustando mucho y habla todo el tiempo con sus amiguitos de esa serie, pues involúcrese también en ese tipo de espacios para que sepa qué está consumiendo y así mismo tenga la manera de cómo llegarle mejor a esta persona y empezarle a plantear otras cosas que puedan ser atractivas para ellos y así poco a poco él va a ver que ya no tiene la necesidad de pasar tanto tiempo con este grupo que no le está generando una influencia positiva. Yo quisiera agregar una palabra que de pronto no quiero que suene un poquito ofensiva, pero me toca. Contrólese. ¿Cómo así contrólese? Sí, usted tendrá de pronto el impulso de ir hasta allá, de regañarlos a todos, de sacarlo de la oreja, de creer que tiene 5 años y usted puede manejarlo sin ningún problema. Por favor, contrólese, porque en el momento en que usted entra a chocar con ese grupo, tal vez lleve las de perder. Entonces, por favor, Mauricio lo explicó perfecto. Desde un momento, observe atentamente, verifique qué le está llenando, qué necesidades le satisface ese grupo, y usted empiece, por el otro lado, a tenerlas, a llenarlas en su casa, cosa que el niño no necesite hacer eso. No lo regañe tanto, no lo cantaletee tanto, no lo amenace tanto, porque él va a seguir buscando esos grupos que le den soporte, no sea bonito o malo, pero sí que le den soporte, sin regañarlo, sin controlarlo, sin decirle que no puede. Contrólese, por favor, y observe más atentamente. Esa era mi adición. Muy bien, consejos y recomendaciones que el día de hoy nuestros invitados, tanto Álvaro como Mauricio, le brindan a nuestros invitados, sin duda alguna, serán de vital importancia y de gran utilidad. Continuamos entonces con las preguntas de nuestros asistentes. En el transcurso de la charla, ustedes comentaban, digamos, la importancia de la toma de decisiones en la persona, en el individuo. ¿Qué pasa si una persona toma decisiones sin tener en cuenta, perdón, las posturas o las opiniones de su entorno, sino que únicamente lo deja a su juicio individual? ¿Es malo? ¿Se puede considerar perjudicial esto? Entramos a lo que decía Álvaro ahora de la dicotomía, de qué es el bien y qué es el mal, y eso es muy relativo, depende de la postura en que se vea y depende de cada situación. Más que juzgarlo si es bueno o es malo, el tomar una decisión teniendo en cuenta mi propio criterio, es que tanto esa decisión que vamos a tomar me está dando paz, tranquilidad, serenidad, me hace sentir bien, a gusto con lo que voy a hacer. Y ese es el mejor indicador, o sea, esa brújula interior que podemos tener dentro que nos puede decir efectivamente esto que estoy haciendo me está generando tranquilidad, me va a generar paz. Podemos escuchar claramente a todas las opiniones, todos los aportes que tengan nuestras personas que son más cercanas y más importantes, pero en última somos nosotros los que tomamos la decisión. Aquí sería muy importante que a veces hacemos esa toma de decisiones más por complacer a otros
y no por complacernos a nosotros mismos. Y queremos es quedar bien con los demás, pero eso no nos está dando la tranquilidad, la paz o no nos hace sentir a gusto. En el orden de ideas, también depende de la situación, yo diría, más que mirar bien o mal, es qué tanto eso te está haciendo sentir tranquilo y crees, pues, esa corazonada, esa parte interior que te dice que por ahí es donde uno debería de seguir, más que lo que el otro te pueda estar diciendo que él crea que es bueno o malo desde su juicio, porque de última va a ser desde su experiencia no más y no tiene toda la visión como tú la tienes. Una cosa que quiero agregar es, por favor, verifique el entrenamiento, o mejor, el fortalecimiento de la capacidad de decisión de esa persona. ¿Cómo así? A ver, y esto uno lo escucha sobre todo en los jardines. Papitos, mamitas, tengan la bondad de permitir que el niño o la niña muchas veces se ponga lo que ella quiera. Tome una decisión por simple que parezca. Cuando lleguen al restaurante, hoy que ya se están abriendo todo este tipo de cosas, no elija por ella, no elija por él. Ay, Álvaro, pero es que va a elegir puras cosas rápidas, pura chatarra. Déjelo que de vez en cuando se vaya equivocando y vaya acertando. Créame, el niño va a empezar a tomar muy buenas decisiones si usted le permite ir ensayando con pequeñas cosas, con la ropa, con qué combina, dónde quiere rayar, en fin, muchas veces nosotros los padres, por hacer más, por protegerlos muchos, porque estén muy bien, decidimos todo por ellos. Y ellos, ya cuando grandes, no están tan seguros y empiezan a trastabilar con esas decisiones que incluyen la importancia del otro. Entonces, es importante que desde muy pequeñitos, por favor, usted le permita tomar esas decisiones, le permita equivocarse en esas decisiones y usted también le comente las equivocaciones que usted ha tenido en la vida, que créame, sus historias son importantes para sus hijos. Y cuando usted no solamente es el héroe, sino también de vez en cuando la embarra y queda mal, esa información a ese niño, a esa niña le va a servir para que también tome mejores decisiones después. Álvaro, pero es que ya están grandes, también me escuchan, de verdad. Bueno, esa era la parte. Correcto, continuamos entonces y abordamos otro tipo de adicciones, digamos que se vino fortaleciendo aún más en esta coyuntura del confinamiento, del virus y por supuesto del teletrabajo, y es en qué punto se empieza a considerar o a reconocer la adicción al trabajo. Excelente, esa es la muy buena pregunta. Y es una delgada línea, como lo decíamos en la fórmula, y es cuando usted deja de hacer eso que inicialmente era un reto, algo que lo impulsaba a ser mejor y que hacía ese compromiso y ese sacrificio, y trabajaba esas horas adicionales, se llevaba trabajo a la casa en pro de crecer profesionalmente, pero que comienza a ver que ya no siente como esa misma retribución o recompensa por ese esfuerzo que está realizando y que ya para usted se convierte en una necesidad y es más importante su trabajo que el resto de las cosas que ocurren a su alrededor. Entre ellas, en cosas como tan delicadas como su propia salud. He escuchado a personas que son tan adictas al trabajo que no se hacen chequeos médicos, que si sienten un malestar no se dan un momento de pausa porque tienen que seguir produciendo y produciendo y produciendo. No se conforman a veces con un solo empleo, no que tienen 2 o 3 actividades económicas distintas, entonces hace que obviamente desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche estén en función en pro de producir y muchas veces es por obtener un estatus económico más alto, pero no le permite disfrutar realmente de su vida, de sus familiares, de sus seres queridos, de sus hijos, o incluso para sacar tiempo para sí mismo. Y tan es así que, por ejemplo, ejercicios que nosotros proponemos, de que la persona se regale 15 minutos para sí mismo y solamente se desconecte de todo, de televisor, de celular, de tablet, y se quede 15 minutos sin hacer nada, es totalmente incomprensible para alguien que está así haciendo muchas cosas o que ya ha desarrollado esta adicción. Esos son un poco los indicadores que podría estar diciendo si ya estoy generando un tema más de este tipo de adicción. ¿Y qué hacer? Pues empezar a bajarle y replantear también ese tipo de paradigmas mentales. El primordial que nos han enseñado a todos y nos ha martillado es el tiempo es oro. Entonces, bajo esta premisa, el tiempo es oro, entonces sacrificamos horas de sueño,
sacrificamos el tiempo de calidad con nuestros hijos o con familiares, incluso con nuestra pareja, y eso pues va a traer otros conflictos posteriores, como este tema de las adicciones. Por ejemplo, la ausencia de un padre o madre en casa porque están todo en función del trabajo, de producir cosas económicas y sus hijos no lo ven, es uno de los factores común denominador sobre todo tipo de adicción o otros problemas también a nivel emocional. Yo me atrevería a sumarle que me parece perfecto lo que, o sea, estoy supremamente de acuerdo con lo que dijo Mauricio, y aquí me puse a escribir, a hacer una pequeña encuesta personal tipo propaganda, y perdón si tengo que hacer la mención de Dolorán, ¿se acuerdan? ¿Considera que su horario se ha extendido en los últimos meses o en los últimos días a mucho más allá del horario normal de trabajo? ¿Ha realizado las suficientes pausas activas el día de ayer, durante esta mañana, la tarde de ayer? ¿Está sintiendo dolores diversos en la espalda, en la cintura, en las piernas, en las articulaciones? ¿Le han dicho que ahora lo notan un poquito más de mal genio, más irritable, como más peleón? ¿Usted ha notado que se le están perdiendo las cosas, que los duendes malvados le esconden el lapicero, las gafas, todas esas cositas pequeñitas, esos olvidos pequeños frecuentes está teniendo de corto plazo? Y si yo le preguntara cuándo fue la última vez que usted realizó un hobby suyo, que a usted le encanta, y usted se quedara pensando, un mes, una semana o algo así. Miren, la adicción del trabajo es supremamente interesante porque supuestamente todo el mundo prefiere personas mega trabajadoras, mega productivas. Pero si usted me entra en la codicia de necesitar más trabajo y más reconocimiento, y sobre todo en el desorden de no dar tiempo de descanso, de trabajo, de otras actividades, de otras esferas en su vida, pues asuma las consecuencias, la hiperausencia, hasta de usted mismo. De pronto échenle un vistazo a una película que se llama Click, creo que la traducen como Perdiendo el Control, tiene sus pedacitos un poquito pesados, pero en general la filosofía es bastante interesante, si le quieren dar una vueltica de eso de trabajo adicto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, a ustedes, Mauricio, Álvaro, por el desarrollo y el transcurso de las preguntas. Y tenemos otra pregunta y es, si ya se logró identificar una adicción, independientemente del campo que sea, ¿cuál es el paso a seguir aparte de solicitar o buscar ayuda profesional? ¿Qué más puede hacer esa persona que ya identifica su adicción, pero no sabe qué hacer? Bien, la ayuda profesional es fundamental o externa de alguien que realmente sea y brinde ese apoyo para poderlo ayudar a salir de ese proceso. ¿Cuál es el tema con la adicción? Sea la que sea por un comportamiento adictivo o por el consumo de una sustancia, es que difícilmente por nuestra propia fuerza de voluntad vamos a lograr como tal salir de ella. Y menos si no entendemos cuál ha sido el trasfondo de lo que nos llevó a ese comportamiento adictivo. Y menos aún si factores que influyeron para desarrollar el comportamiento adictivo siguen persistiendo. Y no sé cómo elaborar esa falta de afecto, ese sentimiento de soledad, esa falta de reconocimiento que no recibo de mi entorno y no lo logro trabajar por sí mismo, pues va a ser un poco más complejo. No dejemos en vano el buscar la ayuda. Esto lo he dicho en diferentes espacios. Así como cuando nos duele una muela, corremos a donde un odontólogo para que nos quite el dolor. O así como cuando tenemos un problema legal, buscamos un abogado inmediatamente para que nos dé la asesoría. Pues cuando tengamos un dolor emocional, como en este caso, o un conflicto interpersonal con el tema de la adicción, también busquemos y invertamos en nuestra salud. En últimas, en nuestra salud emocional, salud mental, que también es igual de importante que nuestra salud física y que va a tener bastante diferencia en todos los signos o síntomas físicos que van a aparecer, porque eso va a traer otros tipos de consecuencias cuando tenemos un conflicto interno no resuelto, como podría ser el tema con una adicción. Tres cosas importantes para sumar a lo que dijo Mauricio, que está perfecto. Lo primero es, por favor, evite los juicios. No maltrate a la persona con, ay no, ya lo perdimos.
ya la droga lo va a matar. Acuérdese de fulanito, sultanito, o ¡ay! Lástima que se haya acabado la calle del cartucho porque ahora sí sabríamos dónde encontrarlo. Por favor, le ruego que evite absolutamente todos esos juicios, esas críticas constructivas. Para mí eso es una dicotomía muy rara. Evitemos ese criticar a la persona y entrar sobre todo en ese sufrimiento desgarrador de que me morí por tu adicción. No. Comprendemos que tienes una enfermedad, comprendemos que mucho de lo que tú haces y de lo que te rodea nos llevó a esta enfermedad, te acompañamos, estamos contigo y comenzamos un proceso. Eso es lo que de pronto yo agregaría. Muchas gracias. A ustedes por la compañía nuevamente. Ingresamos en otro tema bastante importante y coyuntural, y es que en esta sociedad de la información, de tecnología, es común ya, casi que normal, que cada persona tenga un dispositivo móvil en su mano y en su alcance. ¿En qué momento, nos preguntan, se debe considerar una adicción a estos dispositivos móviles, a estos dispositivos digitales? Y de paso y de mano a ello, ¿cómo alejar a los niños de este frecuente entorno digital? Esa es una excelente pregunta, y es que voy a decirlo para que no suene tan feo. Los culpables hemos sido nosotros en que los niños hoy en día sean adictos a los medios tecnológicos, y es porque desde los 2 añitos le decimos al niño: tenga una tablet, y se la damos para que se entretenga, esté ahí adormecido, no moleste, no deje un momento de paz y tranquilidad en la casa, y por ahí se queda. Y conscientemente le estamos generando el problema. Cuando ya se lo vamos a querer quitar porque vemos que pasa mucho tiempo, pues va a ser la pataleta, va a llorar, se va a sentir mal, no va a querer, y va a ser un poco más complejo para evitarlo. Esa era una pregunta que también nos hacían la vez pasada y que por ahí contestábamos, y como cuál era la edad correcta para darle a los niños o no un equipo de celular o una tablet como tal. Pues cuando tengan la madurez suficiente para poder controlarlo y no desarrollar esa compulsividad de querer estar ahí horas y horas, al punto de que se pierden en la informática, en todas las redes, están más pendientes de la vida de los famosos, de los youtubers, de los influencers y demás, y no pendiente de lo que está pasando en su entorno como tal. Al punto de que hay una reunión familiar y estamos con el celular primero, estamos almorzando y seguimos con el uso del celular. Si ya somos conscientes y somos nosotros que aún como adultos estamos cayendo en ese juego, empecemos a hacer los ejercicios de privación autoconsciente y de manera voluntaria. Yo se lo pongo así a mi hija en estas palabras. Yo le digo: ven, trata de manera consciente y voluntaria dejar de usarlo por un espacio de tiempo, por un día si es posible, incluso de manera voluntaria, y no que cuando se te pase, se te dañe, se robe, le pase algo al celular, ya no pueda volverlo a usar, y eso va a generar mayor inconformidad y mayor problema porque estamos pegando. E incluso lo reconozco y lo hago también. Entonces tenía una tendencia a mirar todos los estados de WhatsApp, y yo decía: venga, pero tengo más de 500 contactos en mi celular, eso se traduce como en 2 horas viendo nada más lo que han publicado en todo el día. Y dije: pues estoy perdiendo 2 horas acá, al punto que yo dije: listo, ya no voy a volver a mirar estados, o miro uno que otro y para de contar, y dejo el celular más a un lado y me dedico a hacer otras cosas que yo quiero. Es una manera más de voluntaria de poderlo hacer por uno mismo, en ese tipo de desprendimiento con ese tipo de aparatos. Y lo mismo con los niños, pues no le demos la tablet para que juegue, invéntense juegos didácticos en casa. Tengo un sobrinito de 8 años a que yo cada cumpleaños o niño Dios siempre le llevo juegos de mesa para que tengan cómo entretenerse con sus padres en el contexto, con sus amiguitos, y comparta más y no esté pendiente del aparato, del juego, del videojuego, sino que se interactúe con otros. Por favor, póngase horarios. Se lo ruego, póngase horarios. Diga, después de las 5, 6 o 7 u 8 de la noche máximo, ya ninguno en la casa tiene el celular prendido. Y tenemos un celular de emergencia por si acaso entra una llamada muy importante y no se puede utilizar el teléfono fijo.
Mauricio empezó muy bien. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos y ellos siempre van a hacer lo que ven en nosotros y le encuentran el gusto, pues lo van a continuar haciendo. Entonces, por favor, pilas con ese ejemplo. Si usted no es capaz de soltar su aparatico un día, un fin de semana entero, pues mucho menos se lo pida a sus hijos. Ellos no van a poder tampoco. Entonces, por favor, usted comience, usted colocándose como meta no utilizarlo durante todo el domingo. Ah, es que es el único día que hablo con mi mamá, que vive por allá en otra parte. Pues coloquen unas horas para eso y punto. Pero por favor, durante el día, cuando se van a sentar a la mesa todos juiciosos, por favor, desconéctese un momentico. Ay, pero Álvaro, es que la noticia, pero es que desconéctese un momentico, usted también puede hacer ese control. En la mañana coloque una hora para prendida y una hora para apagarlo. Y créame, desde el punto de vista de higiene del sueño, ojalá usted se desconecte de todos los aparatos una hora antes de acostarse para que tenga un verdadero mejor descanso. Miren, aquí la gente no le gusta esto que hablamos en higiene del sueño, pero el hecho de tener un televisor en su habitación y peor, en la habitación de sus hijos, es muy contraproducente contra el con el descanso y con la recuperación y con el crecimiento de los niños. Entonces, por favor, como que bajemos un poquitico nosotros como adultos la dependencia de esos aparatos y, como dijo muy bien Mauricio, busquemos otras actividades, el solo pasear, el solo conversar, el coger un libro de papel y de pronto establecer otras alternativas que no sea estar pegados al aparatico. Bueno, eso es lo que quería agregar. Anclamos entonces a una pregunta que nos realizan, y esta ya es más específica porque hablan sobre una sustancia psicoactiva específica que es la marihuana. Nos preguntan cuál es la posibilidad de recaída que puede sufrir una persona que tiene adicción a la marihuana. Y a esto lo anclamos con otra pregunta de un asistente que nos pregunta, en caso de haber una recaída de alguien cercano al núcleo de uno, ¿cómo poder ayudar a esa persona a la recaída? Bien, si hablamos ya puntualmente de la sustancia como tal de la marihuana, es importante que todos conozcamos y sepamos que de la teoría, de lo que han demostrado las investigaciones, es una de las sustancias más adictivas que existe, por lo cual una persona va a necesitar cada vez dosis mayores para poder sentir el mismo efecto placer que le generaba al comienzo. Y esto va a ser lo que lleve a incluso consumir otras drogas más fuertes cuando ya su cuerpo lo comienza a pedir o a necesitar. Por eso es el debate un poco de cuando dicen el uso medicinal o la dosis mínima. Yo digo, pues es que la dosis mínima se va a convertir en la dosis máxima también en algún momento porque esa dosis mínima no va a ser suficiente para que la persona se sienta medianamente bien. ¿Qué es lo que hace que probablemente la persona recaiga? Es que los mismos factores que lo llevaron a la primera vez a consumir, que es precisamente esa falta de apoyo social, esa falta de reconocimiento, de afecto, de los problemas a nivel emocional, existencial, que no encuentra respuestas a esa situación, está llevándolo a que busque nuevamente esta vía de escape que ya experimentó, que le fue placentera, que lo hizo sentir chévere, bacano, evadirse un poco la realidad y precisamente va a generar que tengan una recaída con la marihuana y con cualquier otro tipo de sustancia, alcohol o con cualquier otro comportamiento adictivo. Álvaro. No, es que no, la última frase, Mauricio, no se escuchó. Ok, decía que con cualquier sustancia, sea la marihuana u otra, el tema de la recaída es muy común también cuando se vuelve a presentar, como ya lo está poniendo mi compañero en pantalla, que lo va a ampliar un poco más, la situación de conflicto interno que originó inicialmente el primer consumo o el primer abuso de ese comportamiento adictivo. Toda recaída es normal. Ah, ¿cómo así? O sea que todos los tratamientos son ineficaces. No, lo que estoy diciendo es que todo tratamiento en una adicción debe incluir la probabilidad de recaídas, que entre menos mejor. ¿Y qué es una recaída? Simplemente es un signo de que
falta algo que resolver en todo el trabajo terapéutico con esa persona. Recuerden, el problema no es la adicción, en serio, la adicción es tal vez una llamada a resolver traumas y cosas terribles que esa persona tiene que soportar. El problema muchas veces, es un enfoque muy diferente, y es que el problema no es la enfermedad como tal, no es la adicción, no es que usted consuma, es para qué consume, de qué le sirve consumir y en qué contexto usted le es indispensable consumir sabiendo que eso no es bueno. Por ejemplo, ya hoy hemos tenido dos asuntos interesantes. Primero, cuando arrancamos el video, que el sonido no se escuchó, y segundo, justo ahorita cuando la última frase de Mauricio se perdió, y es que son situaciones de conflicto que si nosotros no empezamos a manejar y nos empezamos a desesperar, pues yo necesito inmediatamente una dosis de algo para relajarme. Entonces, simplemente una recaída es una llamada de atención porque algo falta dentro del tratamiento para el manejo del estrés, para el manejo de la tensión excesiva por algo, y sobre todo para resolver el conflicto, que es el caldo de cultivo que lleva a que la persona necesite de ese consumo para sentirse bien. Bueno, eso es. Ya lo escucharon muy bien entonces, las recomendaciones y consejos que nuestros invitados del día de hoy en EduDigital Salud han traído para todos ustedes, nuestros asistentes. Mauricio, Álvaro, reiteramos el agradecimiento por el espacio, por la dedicación a cada una de las preguntas de nuestros participantes. Igualmente a ustedes les agradecemos por haber asistido, haberse conectado a EduDigital Salud y haber participado en este espacio que sin duda alguna nos servirá y contribuirá a el estilo de vida de cada uno de nosotros y nuestro círculo social. De esta manera finalizamos nuestra sección de preguntas y le doy paso a mi compañera Viviana para que finalicemos el encuentro. Viviana, feliz día. Gracias, Camilo, y a nuestros conferencistas también. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta última sesión de uso o abuso de ahí la cuestión en EduDigital Salud, porque es claro que hablar de adicciones no es solamente hablar de drogas, sino de cualquier consumo excesivo que nos genere dependencia. Hoy nos despedimos ya en esta sesión, pero recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Sea Noticia, donde encontrarán todas las charlas de EduDigital que hemos realizado durante el semestre. Hoy los acompañamos el grupo de Relaciones Interinstitucionales del Centro de Estudios Aeronáuticos, en el control y producción, Enrique Benavides, en las preguntas Camilo Leal, Sonia Pérez en la logística, la coordinación de Viviana Obama, la coordinación de María Cristina Pavón, y quien les habla, Viviana Obama. Muchas gracias por acompañarnos. Un feliz fin de semana para todos. Hasta el próximo EduDigital.